La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris de noviembre, con ese frío húmedo que se colaba por las ventanas mal cerradas y hacía temblar los huesos. En un departamento del barrio de Coyoacán, rodeado de jacarandás y calles empedradas que aún conservaban el encanto colonial de siglos pasados, Sofía Martínez observaba su reflejo en el espejo del baño, mientras el vapor del agua caliente empañaba lentamente el cristal. Tenía 28 años recién cumplidos, el cabello oscuro recogido en un moño desprolijo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes y una expresión en el rostro que no sabía descifrar del todo. Era sábado por la mañana y su boda estaba programada para el domingo siguiente. Exactamente 24 horas la separaban del momento en que se convertiría en la señora de Herrera. El vestido colgaba con cuidado en el armario de su madre, envuelto en una funda protectora que parecía un capullo de seda blanca. Las flores ya estaban encargadas en el mercado de Jamaica, cientos de rosas blancas y alcatraces que perfumarían el jardín. El banquete sería en la casa familiar en Xochimilco, entre canales antiguos y trajineras adornadas con papel picado de colores brillantes que ondeaba con la brisa. Todo estaba listo. Todo parecía perfecto. Sin embargo, Sofía no lograba sentir la emoción desbordante que debería sentir una novia a punto de casarse con el amor de su vida. Ricardo era un hombre bueno. Todos lo decían. Su familia lo adoraba con ese cariño incondicional reservado para los yernos ejemplares. Sus amigos lo respetaban y admiraban su ética de trabajo. Él siempre había sido correcto con ella, atento a los detalles pequeños que supuestamente importaban. Ingeniero civil, trabajador incansable, responsable hasta en los aspectos más mínimos de la vida, con planes claros y detallados para el futuro que construirían juntos. Habían estado juntos 4 años, y la relación había sido estable como una roca en medio del océano, sin sobresaltos dramáticos, sin grandes conflictos que pusieran a prueba sus votos, aún no pronunciados. Él la trataba bien, con esa gentileza automática que viene de la buena educación. La acompañaba a misa los domingos sin falta, sentándose siempre en la tercera banca del lado derecho. Llevaba flores a su madre cada vez que iban de visita, siempre las favoritas de doña Guadalupe, gladiolos rosados que compraba en el mismo puesto del mercado. Era exactamente el tipo de hombre con el que cualquier mujer soñaría casarse, según repetían las tías en cada reunión familiar, las vecinas que se asomaban curiosas por las ventanas, y hasta las amigas que ya habían pasado por el altar y ahora compartían sus vidas en fotografías perfectas de redes sociales. Pero Sofía, en la intimidad de sus pensamientos más sinceros, esos que solo se atrevía a tener en la soledad de la madrugada, sentía un vacío que no sabía explicar ni con todas las palabras del diccionario. No era infelicidad exactamente, sino más bien una sensación constante y persistente de estar viviendo una vida que le quedaba un poco grande, o tal vez un poco ajena, como ponerse un vestido hermoso y caro que simplemente no fue hecho a su medida, por más que los demás insistieran en que lucía perfecta. Salió de la ducha envuelta en vapor y pensamientos contradictorios. Se envolvió en una toalla de algodón suave y caminó descalza hacia la cocina, sintiendo la frialdad de las baldosas bajo sus pies. El departamento era pequeño pero acogedor, un espacio que había decorado con paciencia durante los últimos 2 años, lleno de plantas que su abuela le había regalado antes de morir, cada una con su propia historia y significado especial. Fotografías familiares en marcos de madera descansaban sobre repisas y mesas, capturando momentos que parecían pertenecer a otra vida. Preparó café en la cafetera italiana que Ricardo le había dado en su último cumpleaños, un regalo práctico y elegante que ella usaba cada mañana sin pensar realmente en su origen. Se sentó en la mesa de madera junto a la ventana que daba a la calle principal. Afuera, los vendedores ambulantes ya comenzaban a armar sus puestos en la esquina de siempre, ese ballet urbano que se repetía cada día con precisión mecánica. El olor característico a tamales recién hechos se mezclaba en el aire matutino con el de las tortillas calientes que salían del comal de doña Chelo, la señora que había estado en esa esquina desde antes de que Sofía naciera. Era un sábado como cualquier otro en apariencia, pero para Sofía llevaba el peso específico de ser el último sábado, antes de que todo cambiara irrevocablemente, el último día de su vida como mujer soltera,
el último amanecer, antes de convertirse en esposa. Su teléfono vibró sobre la mesa con ese zumbido insistente que caracterizaba los mensajes importantes. Era Valeria, su mejor amiga desde los días de la secundaria, cuando compartían secretos en los pasillos entre clase y clase. «Ya estamos listas, Sophie. A las 7 pasamos por ti. No te rajes, ¿eh? Van a estar increíble. Confía en mí como siempre lo has hecho». Sofía sonrió sin muchas ganas, esa sonrisa cortés que había perfeccionado a lo largo de los años. Valeria y las demás amigas del grupo habían organizado su despedida de soltera, prácticamente contra su voluntad expresa. Ella había insistido múltiples veces en que no quería nada exagerado, nada vulgar que la hiciera sentir incómoda o expuesta, nada que involucrara gritos en la calle o juegos embarrasantes. «Confía en nosotras», le había dicho Valeria la semana anterior, con esa sonrisa pícara que siempre anunciaba travesuras planeadas con cuidado. «Será algo elegante, algo completamente diferente a lo que imaginas. Solo una noche especial para despedirte de tu vida de soltera antes de que te conviertas en una mujer casada. Te lo mereces después de tanto estrés con los preparativos». Sofía no estaba segura de merecerse nada en particular. De hecho, últimamente no estaba segura de muchas cosas que antes le parecían absolutamente claras y definidas. Tomó un sorbo largo de café amargo, sin azúcar como le gustaba últimamente, y miró hacia la calle empedrada donde una pareja joven caminaba de la mano, riendo con esa despreocupación que solo tienen quienes están al inicio de todo. Se preguntó con genuina curiosidad si ella y Ricardo lucían así cuando salían juntos a caminar por el parque los domingos por la tarde. Se preguntó si alguna vez, en algún momento de estos 4 años, habían lucido así de felices y espontáneos. La relación era tranquila como un lago sin olas, predecible como el calendario, cómoda como un par de zapatos viejos. Pero cómoda no siempre significaba correcta. Y esa era la duda que la perseguía implacable en las noches de insomnio cada vez más frecuentes, cuando Ricardo dormía a su lado respirando profundamente con esa regularidad envidiable, completamente ajeno a las tormentas internas que devastaban la mente de ella. Era posible amar sinceramente a alguien y aún así sentir que faltaba algo fundamental. ¿Era egoísta e ingrato buscar más cuando ya tenías suficiente según todos los estándares sociales? Pasó el día entero entre preparativos de último momento que parecían no tener fin. Llamadas constantes de su madre preguntando con ansiedad sobre los detalles más mínimos del banquete, verificando listas que ya habían sido verificadas múltiples veces, y mensajes de Ricardo enviándole fotografías de los arreglos florales impresionantes que estaban llegando a la casa de sus padres en Xochimilco. Él estaba genuinamente emocionado. Eso era evidente en cada mensaje, en cada emoji de corazón que agregaba, en la frecuencia con que le escribía. Sofía respondía con emojis de corazones y caritas sonrientes cuidadosamente seleccionados, pero cada mensaje la hacía sentir más hipócrita, más falsa, como si estuviera actuando un papel en una obra de teatro interminable. A las 6 de la tarde en punto, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas, comenzó a arreglarse para la despedida. Se puso un vestido negro sencillo pero elegante, que había comprado específicamente para la ocasión. Se maquilló ligeramente frente al espejo, preguntándose quién era esa mujer que la miraba de vuelta. Se soltó el cabello dejándolo caer en ondas naturales sobre sus hombros. Cuando finalmente se miró al espejo de cuerpo completo, vio a una mujer que parecía estar lista para cualquier cosa en el mundo, menos para enfrentar sus propias verdades más profundas y aterradoras. Valeria llegó exactamente a las 7 como había prometido, puntual como siempre, en un auto repleto de amigas que gritaban y reían como adolescentes en su primera fiesta. Estaban Mariana con su risa contagiosa, Claudia siempre tan organizada, Andrea la dramática del grupo, y Lucía la más callada pero observadora. Todas vestidas elegantemente, todas emocionadas por la noche que habían planeado con tanto secreto y detalle. Sofía subió al auto entre abrazos efusivos y bromas sobre su próxima vida de casada, y mientras avanzaban lentamente por las calles iluminadas de la ciudad, sumergida en su caos vespertino habitual, sintió una mezcla extraña e inexplicable de ansiedad punzante y alivio temporal.
Al menos por unas horas, no tendría que pensar obsesivamente en la boda que se acercaba. No tendría que fingir una felicidad desbordante que no sentía del todo en lo profundo de su ser. Solo sería una noche más, una despedida organizada por sus amigas, un cierre simbólico antes del gran cambio, o al menos eso era lo que ella creía ingenuamente. El auto finalmente se detuvo frente a un edificio elegante y discreto en la colonia Roma, una zona llena de historia y arquitectura que Sofía siempre había admirado. La fachada era art deco impecable, con líneas geométricas perfectas y luces tenues estratégicamente colocadas en la entrada que creaban una atmósfera misteriosa e invitante. Un letrero pequeño y discreto en la puerta de hierro forjado decía simplemente Casa Luna, en letras doradas que brillaban suavemente. Sofía frunció el ceño con curiosidad y un poco de aprensión. ¿Qué es exactamente este lugar?, preguntó mirando a Valeria con desconfianza. Valeria sonrió con ese brillo especial en los ojos. Es un lugar muy especial, créeme. No es para nada lo que estás pensando. Confía en mí como siempre. Entraron por un pasillo largo y estrecho decorado con espejos antiguos con marcos ornamentados y candelabros de hierro forjado, que proyectaban sombras danzantes en las paredes pintadas de color vino. La música que se escuchaba desde el fondo era suave y envolvente. Jazz contemporáneo con toques sutiles de bossa nova brasileña, y el ambiente entero olía deliciosamente a incienso de lavanda mezclado con algo más que Sofía no podía identificar exactamente. Al final del pasillo, que parecía extenderse hacia otra dimensión, se abrió una puerta doble de madera oscura que daba acceso a un salón amplio y sorprendentemente íntimo. Había mesas bajas de madera pulida rodeadas de cojines grandes de terciopelo, en tonos profundos de púrpura y azul, y un pequeño escenario elevado en el centro de todo, iluminado por luces suaves que cambiaban sutilmente de color. Había otras mujeres ya sentadas cómodamente en diferentes mesas, algunas en grupos animados, otras en pareja conversando en voz baja, todas con copas de vino tinto en las manos que brillaban como rubíes bajo las luces ambientales. Es una casa de danza experimental y presentaciones artísticas, explicó Valeria con entusiasmo, mientras se acomodaban en una mesa estratégicamente ubicada cerca del escenario. Presentaciones artísticas de muy alta calidad. Nada vulgar ni ordinario como esos lugares horribles de despedidas tradicionales. Solo arte puro, expresión corporal genuina, belleza en su forma más auténtica. Sofía asintió lentamente, aunque podía sentir que su corazón latía un poco más rápido de lo normal, ese ritmo acelerado que aparecía cuando algo importante estaba por suceder. No sabía exactamente qué esperar de esta noche, pero algo indefinible en el ambiente la hacía sentir extrañamente expuesta y vulnerable, como si ese lugar tuviera el poder sobrenatural de revelar cosas que ella había mantenido cuidadosamente ocultas, incluso de sí misma durante todos estos años. Las luces del salón se atenuaron gradualmente hasta crear una penumbra íntima y expectante. La música cambió sutilmente a algo más envolvente y sensual, con percusión suave que parecía sincronizarse con los latidos del corazón, y voces femeninas etéreas cantando en un idioma que Sofía no reconocía, pero que sonaba hermoso y melancólico. Y entonces, desde el fondo oscuro del escenario, emergiendo como apariciones, aparecieron las bailarinas. Eran 4 mujeres de diferentes complexiones y tonos de piel, vestidas con telas ligeras y semitransparentes que se movían como agua líquida alrededor de sus cuerpos en movimiento. No era un striptease vulgar, ni una performance erótica diseñada para provocar. Era danza pura, en su esencia más verdadera, sensual pero profundamente elegante, llena de fuerza física impresionante y delicadeza emocional al mismo tiempo. Sofía observaba completamente fascinada, sin poder apartar la mirada ni un solo segundo, sintiendo que algo estaba cambiando dentro de ella sin que pudiera controlarlo o entenderlo completamente. Y entonces, entre las 4 bailarinas, la vio a ella, y el mundo entero pareció detenerse. Una de las bailarinas se destacaba claramente del grupo con una presencia magnética que era imposible ignorar. Tenía el cabello castaño con reflejos cobrizos, recogido en una trenza larga y elaborada que caía elegantemente sobre su hombro izquierdo.
la piel morena brillando bajo las luces suaves del escenario, como si estuviera cubierta por un polvo dorado, y una presencia escénica absolutamente magnética que parecía llenar todo el espacio disponible y más allá. Se movía con una seguridad y una gracia natural que Sofía nunca había visto en ninguna otra persona en toda su vida, como si cada gesto cuidadosamente ejecutado fuera una declaración poderosa de libertad personal y autodeterminación. Había algo profundo e indescriptible en sus ojos oscuros, incluso desde la distancia que las separaba, que transmitía capas de emociones complejas, profundidad intelectual, inteligencia emocional, una especie de tristeza hermosa y antigua, mezclada con una fortaleza inquebrantable. Sofía sintió que algo se movía poderosamente dentro de su pecho, una sensación completamente extraña y nueva que no podía nombrar con ninguna palabra que conociera. No era simple admiración artística por una actuación bien ejecutada, era definitivamente otra cosa completamente diferente, algo que simultáneamente la asustaba profundamente y la atraía con una fuerza gravitacional imposible de resistir. La presentación duró aproximadamente 20 minutos, que parecieron simultáneamente una eternidad suspendida en el tiempo y apenas unos segundos fugaces, y cuando finalmente terminó con las bailarinas congeladas en poses dramáticas, el salón entero estalló en aplausos sinceros y apreciación genuina. Las 4 mujeres hicieron una reverencia elegante y luego desaparecieron grácilmente entre las cortinas oscuras del fondo del escenario. Sofía se dio cuenta con sorpresa de que había estado conteniendo la respiración durante varios minutos sin darse cuenta, y ahora sus pulmones exigían aire con urgencia. Valeria le pasó una copa generosa de vino tinto con una sonrisa cómplice que sugería que había notado algo en la reacción de su amiga. ¿Y bien? ¿Qué te pareció la presentación? Increíble, ¿verdad? Sofía tomó un sorbo largo del vino, antes de poder responder con algo coherente. Hermoso, dijo finalmente con voz un poco ronca, porque simplemente no tenía las palabras adecuadas ni el vocabulario suficiente para expresar correctamente lo que realmente había sentido durante esos 20 minutos transformadores. Las amigas seguían conversando animadamente entre ellas, riendo con esa despreocupación que viene del vino y la buena compañía, pidiendo más bebidas al mesero discreto que circulaba silenciosamente. Pero Sofía estaba completamente distraída, con la mente en otro lugar, buscando casi desesperadamente con la mirada entre las sombras y los rincones del salón, esperando sin saber exactamente qué, pero esperando con toda la intensidad de su ser. Pasaron casi 30 minutos eternos antes de que Sofía la volviera a ver aparecer. Las bailarinas habían salido finalmente del camerino, ubicado en algún lugar detrás del escenario, y ahora circulaban libremente por el salón como si fueran invitadas más, conversando con naturalidad y calidez con las mujeres presentes, compartiendo risas genuinas y aceptando copas de cortesía que les ofrecían admiradoras entusiastas. Algunas posaban sonrientes para fotografías que serían compartidas en redes sociales. Otras simplemente charlaban relajadamente con naturalidad impresionante, como si no hubieran estado hace apenas unos minutos en un escenario cautivando a decenas de miradas hipnotizadas. Sofía las observaba discretamente desde su mesa estratégicamente ubicada, sin atreverse realmente a acercarse por timidez y algo de miedo irracional, pero tampoco pudiendo dejar de buscarla insistentemente con los ojos entre la multitud. Y ahí estaba ella finalmente, apoyada casualmente en la barra larga de caoba al otro lado del salón, con un vaso simple de agua mineral en la mano en lugar de alcohol, conversando animadamente con una mujer mayor elegantemente vestida que parecía ser la dueña o administradora del lugar. Ahora vestía unos jeans oscuros perfectamente ajustados y una blusa blanca de lino sencilla pero elegante, el cabello castaño suelto cayendo en ondas completamente naturales sobre sus hombros bronceados. Sin todo el maquillaje escénico elaborado, lucía notablemente más joven, más cercana y accesible, más completamente real y humana. Valeria notó inmediatamente la dirección insistente de la mirada fija de Sofía y sonrió con esa picardía característica que había tenido desde la adolescencia. «Te gustó especialmente la del cabello castaño, ¿verdad? La que bailaba en el centro. Se llama Elena Castillo. Es la coreógrafa principal del grupo entero y también la fundadora de este espacio».
Una artista absolutamente increíble con una historia fascinante. ¿Quieres que te la presente formalmente? Conozco a la dueña y puedo arreglarlo fácilmente. Sofía sintió instantáneamente que el corazón le daba un vuelco violento dentro del pecho y que un calor intenso subía por su cuello hasta las mejillas. No es realmente necesario hacer eso, respondió demasiado rápidamente, con voz temblorosa que la traicionaba completamente. Pero Valeria ya estaba levantándose decidida de la mesa, con esa determinación que la caracterizaba cuando tenía una misión. Ay, Sophie, por favor no seas tan tímida precisamente esta noche. Es tu despedida de soltera. Diviértete un poco, relájate, conoce gente interesante. La vida es demasiado corta para quedarse sentada. Antes de que Sofía pudiera protestar más enfáticamente o inventar alguna excusa convincente, Valeria ya estaba caminando con paso decidido hacia la barra del otro lado, y Sofía se quedó completamente paralizada en su asiento, sintiendo cómo el pánico absoluto y la curiosidad insaciable peleaban una batalla feroz dentro de su pecho acelerado. Las demás amigas del grupo estaban demasiado ocupadas y absortas en sus propias conversaciones entretenidas y en terminar la segunda botella de vino para notar realmente lo que estaba pasando con Sofía. Desde su posición en la mesa, Sofía podía ver claramente cómo Valeria hablaba animadamente con Elena, cómo ambas mujeres volteaban simultáneamente a mirarla directamente con expresiones diferentes, cómo Elena asentía con una sonrisa genuinamente amable que iluminaba su rostro entero. Y entonces, para su absoluto horror mezclado paradójicamente con una fascinación magnética irresistible, ambas mujeres comenzaron a caminar juntas, directamente hacia donde ella estaba sentada tratando de aparentar calma. Sofía buscó desesperadamente su copa de vino, casi vacía, tomó un sorbo rápido y largo que casi la hizo toser, e intentó componerse y respirar normalmente, mientras su corazón amenazaba con salirse literalmente de su pecho. Cuando finalmente levantó la vista tratando de parecer casual, Elena ya estaba parada directamente frente a ella, incluso más hermosa de cerca de lo que había parecido en el escenario bajo las luces especiales, con esos ojos oscuros profundos como pozos antiguos que parecían tener el poder sobrenatural de ver directamente hasta el alma más escondida de las personas. «Hola», dijo Elena con una voz naturalmente cálida y grave que enviaba vibraciones agradables por toda la columna vertebral. «Tu amiga Valeria me dijo que te gustó mucho la presentación de esta noche». Sofía sintió instantáneamente que las mejillas le ardían con un calor intenso que seguramente las estaba poniendo completamente rojas y evidentes. Sí, fue absolutamente hermoso, muy diferente y mucho más artístico de lo que esperaba encontrar esta noche. Elena sonrió ampliamente con genuina satisfacción y sus ojos se iluminaron. Esa es honestamente la mejor reacción y el mejor cumplido que puedo recibir de cualquier persona. ¿Puedo sentarme contigo un momento? Sofía asintió rápidamente, completamente incapaz de formar palabras coherentes con su boca repentinamente seca. Valeria, habiendo cumplido exitosamente su misión autoimpuesta de casamentera involuntaria, regresó satisfecha a la mesa donde estaban las demás amigas, dejándolas completamente solas en un espacio que de repente pareció mucho más íntimo. Elena se sentó con gracia natural en el cojín de terciopelo directamente frente a Sofía. Cruzó las piernas con elegancia y apoyó los brazos sobre la mesa baja de madera que las separaba físicamente pero ya no emocionalmente. Había una elegancia completamente natural en absolutamente cada uno de sus movimientos más pequeños, una presencia poderosa que no necesitaba ningún esfuerzo consciente para imponerse en el espacio. «Tu amiga también me dijo algo más», comentó Elena sin ningún tipo de rodeos ni preámbulos innecesarios. «Me contó que mañana te casas. Felicidades por eso». Sofía asintió automáticamente por puro reflejo social, pero la palabra «felicidades» le sonó extrañamente hueca y vacía en los oídos, como si fuera pronunciada en un idioma que ya no comprendía. «Gracias», murmuró bajando instintivamente la mirada hacia su copa casi vacía de vino. Elena la observó en silencio completo por un momento que se extendió, como si estuviera leyendo cuidadosamente algo importante, escrito en su expresión facial y en su lenguaje corporal. «No pareces exactamente muy emocionada por tu boda», dijo finalmente con voz suave,
sin absolutamente ningún juicio ni condena en el tono, solo una observación completamente honesta y directa. Sofía levantó la vista rápidamente, genuinamente sorprendida por la franqueza absoluta y la percepción aguda. Algo indefinible en la manera particular en que Elena la miraba sin pestañear la hacía sentir inexplicablemente segura y protegida, como si pudiera finalmente decir la verdad más profunda sin ser inmediatamente juzgada o condenada. Es bastante complicado, admitió finalmente con voz apenas audible. Y esas dos palabras simples abrieron una compuerta emocional que había estado herméticamente cerrada durante meses interminables. Elena se reclinó ligeramente hacia atrás, sin romper el contacto visual. Lo complicado generalmente suele ser lo más importante y significativo en la vida. Pero obviamente, no tienes ninguna obligación de hablar de eso conmigo si no quieres o no te sientes cómoda. Solo vine principalmente a agradecer sinceramente que hayas venido esta noche y que hayas disfrutado de la presentación. Sofía sacudió la cabeza negativamente con cierta urgencia. No, está completamente bien hablar. Es solo que no sé ni por dónde empezar realmente. Siento que debería estar muchísimo más feliz de lo que realmente estoy. Absolutamente todos me dicen constantemente que tengo mucha suerte, que Ricardo es un hombre absolutamente maravilloso, que vamos a ser muy felices juntos construyendo nuestro futuro. Y probablemente la mayoría tiene razón en eso. Pero hay algo profundo dentro de mí que simplemente no puede dejar de preguntarse insistentemente si esto es realmente, verdaderamente, lo que yo quiero para mi vida. Elena asintió despacio y comprensivamente, sin interrumpir ni apurar el momento. ¿Y qué crees honestamente que es lo que quieres? Esa pregunta aparentemente tan simple pero devastadoramente profunda al mismo tiempo, dejó a Sofía completamente sin palabras por varios segundos eternos. Nunca absolutamente nadie en toda su vida se lo había preguntado así, tan directamente, sin asumir automáticamente que ya sabía perfectamente la respuesta correcta y esperada. Honestamente no lo sé, confesó finalmente con voz temblorosa cargada de emoción contenida. Y eso es precisamente lo que más me asusta en este momento. Tengo 28 años ya, y siento que a esta altura definitivamente debería tener absolutamente todo resuelto y claro. Pero la terrible verdad es que realmente no sé quién soy en el fondo. No sé qué cosas me hacen genuinamente feliz. Solo sé perfectamente lo que se supone socialmente que debería hacerme feliz, según todos los demás. Elena la miró fijamente con una mezcla conmovedora de comprensión profunda y ternura genuina. A veces las cosas que se supone que deberíamos querer son precisamente las que más nos alejan cruelmente de nosotros mismos y de nuestra verdadera esencia. Y darse cuenta honestamente de eso no es para nada un fracaso personal. Es valentía pura en su forma más auténtica. Sofía sintió que algo fundamental se quebraba definitivamente dentro de ella, como si esas palabras tan ciertas hubieran tocado una herida antigua y profunda que ni siquiera sabía conscientemente que tenía sangrando en silencio. Parpadeó rápidamente múltiples veces para contener desesperadamente las lágrimas que amenazaban con salir y arruinar completamente su maquillaje cuidadosamente aplicado. ¿Cómo haces exactamente para ser tan increíblemente segura de ti misma?, preguntó con voz ronca y quebrada. Elena sonrió, pero esta vez con una tristeza palpable y antigua en los ojos. Honestamente no siempre lo fui para nada. Pasé muchísimos años dolorosos tratando inútilmente de encajar en moldes rígidos que simplemente no fueron hechos para mí. Intenté desesperadamente ser exactamente lo que mi familia tradicionalista esperaba, lo que toda la sociedad conservadora esperaba de una mujer como yo. Hasta que finalmente un día me di cuenta con claridad devastadora de que estaba viviendo completamente la vida de alguien más, no la mía, y decidí firmemente que prefería 1000 veces enfrentar todo el rechazo y el juicio del mundo, siendo auténticamente yo misma, que tener toda la aprobación universal de todos, siendo una mentira completa. Sofía la escuchaba completamente absorta, sintiendo visceralmente que cada palabra pronunciada resonaba en algún lugar extremadamente profundo de su ser más íntimo. ¿Y fue muy difícil ese proceso de transformación?, preguntó con genuina curiosidad mezclada con miedo. Elena asintió lentamente con la cabeza.
Extremadamente difícil, quizás lo más difícil que he hecho en toda mi vida hasta ahora. Perdí irremediablemente gente que honestamente creía que nunca perdería en 1.000.000 de años. Mi familia no habló conmigo durante casi 2 años completos. Algunos amigos cercanos desaparecieron completamente sin dejar rastro. Pero también, y esto es fundamental, encontré finalmente personas verdaderamente maravillosas que me amaron profunda y sinceramente por quien realmente soy, sin condiciones absurdas ni expectativas imposibles. Y eso, Sofía, eso no tiene absolutamente ningún precio en este mundo. La manera tan particular en que Elena pronunció su nombre con esa suavidad natural y esa intimidad inesperada hizo que algo se estremeciera poderosamente en el pecho de Sofía. Nunca antes en toda su vida su propio nombre le había sonado tan significativo e importante. Se quedaron en silencio profundo por un momento largo, rodeadas completamente por el murmullo constante de conversaciones completamente ajenas, por la música suave que seguía sonando persistentemente de fondo creando atmósfera, por el aroma mezclado del incienso dulce y el vino tinto. Pero entre ellas, dos existía un espacio completamente diferente, un silencio que no incomodaba en absoluto, sino que conectaba profundamente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Sofía finalmente reuniendo coraje. Elena asintió inmediatamente. Absolutamente lo que sea que necesites. Sofía dudó brevemente, buscando cuidadosamente las palabras más correctas. Cuando bailabas allá arriba en el escenario, parecías tan absolutamente libre, tan completamente en paz contigo misma. ¿Así te sientes siempre en la vida cotidiana? ¿O es solamente cuando estás en el escenario bajo las luces? Elena pensó cuidadosamente por un momento, antes de responder con honestidad. El escenario definitivamente me ayudó muchísimo a encontrar inicialmente esa libertad que buscaba desesperadamente. Pero con el tiempo y mucho trabajo interno, aprendí gradualmente a llevarla conmigo a absolutamente todos lados. La libertad verdadera no es un lugar físico específico, Sofía. Es una decisión consciente que tomas cada día. Es elegir deliberadamente ser completamente honesta contigo misma, incluso cuando duele terriblemente. Incluso cuando absolutamente todos te dicen insistentemente que estás completamente equivocada. Sofía sintió un nudo doloroso en la garganta. ¿Y si realmente no sé cómo ser honesta conmigo misma? ¿Y si he pasado tanto tiempo fingiendo que ya ni siquiera sé qué es real y qué es actuación? Elena extendió la mano despacio sobre la mesa de madera y con un gesto increíblemente suave y delicado, tocó apenas los dedos de Sofía. Fue un contacto extremadamente breve, casi imperceptible para cualquier observador externo, pero absolutamente suficiente para enviar una corriente eléctrica poderosa a través de absolutamente todo su cuerpo entero. Empieza simplemente por escuchar con atención lo que sientes exactamente en este momento preciso, ahora mismo, sin juzgarte duramente, sin analizarlo excesivamente, solo siente honestamente. Sofía cerró los ojos por un segundo eterno, y lo que sintió con claridad absoluta fue precisamente eso: claridad. Una claridad simultáneamente aterradora y completamente liberadora. Sentía profundamente que, por primera vez en muchísimo tiempo, estaba exactamente donde absolutamente necesitaba estar. No en una fiesta organizada de despedida de soltera, no a escasas horas de un matrimonio que no la llenaba de alegría genuina, sino precisamente ahí, sentada frente a esa mujer extraordinaria que acababa de conocer hace apenas una hora, y que parecía ver y comprender partes de ella que ni siquiera sabía que existían escondidas. Las horas en Casaluna pasaron increíblemente rápido como minutos fugaces. Sofía y Elena hablaron extensamente de absolutamente todo y de nada en particular. Compartieron generosamente historias de infancia, llenas de nostalgia, de sueños frustrados y abandonados, de miedos profundos ocultos. Elena le contó detalladamente sobre cómo había empezado a bailar en secreto, cuando era apenas una adolescente incomprendida, en el sótano húmedo de la casa de una amiga comprensiva, porque su padre extremadamente tradicional consideraba firmemente la danza como algo completamente inapropiado para una señorita de buena familia. Le habló abiertamente de cómo había estudiado obedientemente contaduría en la universidad, para complacer completamente a su familia conservadora,
pero cómo cada día interminable en esa oficina gris y sin ventanas la había hecho sentir que se apagaba un poco más por dentro. Hasta que finalmente un día, con apenas 25 años, renunció dramáticamente a todo, vendió su auto casi nuevo y se inscribió valientemente en una escuela prestigiosa de danza contemporánea. Fue simultáneamente la decisión más absolutamente aterradora y la más correcta que he tomado en toda mi vida, dijo con los ojos brillantes de emoción contenida. Sofía, por su parte, habló extensamente de cosas que honestamente nunca le había dicho a absolutamente nadie antes, de cómo siempre había sentido profundamente que vivía exclusivamente para cumplir meticulosamente expectativas completamente ajenas, primero las de sus padres exigentes, luego las de Ricardo y su familia, luego las de una sociedad entera que parecía tener un manual detallado de instrucciones para lo que debía ser exactamente una mujer exitosa. Le confesó que había estudiado administración de empresas únicamente porque su padre tenía un negocio familiar próspero y esperaba firmemente que ella lo continuara algún día, aunque lo que realmente le apasionaba profundamente era la fotografía artística. Tenía literalmente cientos de fotografías cuidadosamente guardadas en carpetas organizadas en su computadora, paisajes urbanos impresionantes de la Ciudad de México capturados en diferentes luces, retratos completamente espontáneos de desconocidos interesantes en el metro, composiciones artísticas experimentales con luces y sombras dramáticas, pero nunca se había atrevido realmente a mostrarlas a absolutamente nadie. ¿Por qué no exactamente?, preguntó Elena con genuina curiosidad sincera. Sofía se encogió de hombros defensivamente. Porque no soy profesional ni tengo estudios formales. Porque es solo un pasatiempo sin importancia. Porque la gente probablemente pensaría que es una completa pérdida de tiempo. Elena la miró fijamente con intensidad. O quizás porque tienes miedo de que si lo intentas de verdad con todo tu ser y no funciona perfectamente, entonces tendrías que admitir finalmente que desperdiciaste años valiosos haciendo algo que realmente no amabas. La observación fue tan absolutamente precisa y certera que Sofía sintió como si le hubieran quitado violentamente una venda de los ojos que había llevado puesta durante años. Quizás tengas razón, murmuró apenas audible, pero definitivamente es mucho más fácil no intentarlo siquiera. Es infinitamente más seguro quedarse donde estás. Elena asintió comprensivamente. Más seguro, absolutamente sí, pero también inmensamente más triste y vacío. La seguridad no siempre es exactamente lo mismo que la felicidad genuina. Sofía supo instantáneamente en ese momento que Elena tenía completamente razón, pero reconocerlo honestamente en voz alta significaba aceptar que había estado viviendo a medias durante años, y esa verdad dolía demasiado. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El ambiente en Casa Luna se fue vaciando gradualmente poco a poco. Las amigas de Sofía ya habían bebido suficiente vino tinto y reían a carcajadas en su mesa, completamente ajenas a la conversación profunda que estaba ocurriendo a pocos metros de ellas. Valeria se acercó en algún momento para preguntar si todo estaba bien, y Sofía asintió con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Nos vamos en media hora, Sophie. Avísame si necesitas algo», dijo Valeria, guiñándole un ojo cómplice antes de regresar con las demás. Sofía y Elena se quedaron en su burbuja protegidas por la penumbra y la música suave que seguía llenando el espacio. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó Elena de repente, sacando su teléfono del bolsillo. Sofía asintió, curiosa. Elena deslizó su dedo por la pantalla y le mostró una serie de fotografías. Eran imágenes de presentaciones de danza, pero también retratos artísticos, paisajes nocturnos de la ciudad, composiciones abstractas con cuerpos y luces. «Yo también tomo fotos», dijo Elena con una sonrisa tímida. «No soy profesional, pero me gusta capturar momentos. La danza es efímera, desaparece en cuanto termina el movimiento. La fotografía me permite conservar algo de esa belleza». Sofía observó las imágenes con fascinación. Había talento real en esas fotografías,
una sensibilidad artística que se notaba en cada encuadre, en cada juego de luces. «Son hermosas», dijo Sofía con sinceridad. «¿Por qué no haces una exposición o algo así?» Elena se encogió de hombros. «Por las mismas razones que tú no muestras las tuyas, supongo. Miedo al rechazo, miedo a no ser suficientemente buena, miedo a fracasar». Sofía sintió una conexión aún más profunda con ella. «Deberíamos hacer una exposición juntas algún día», sugirió Sofía, sin pensar demasiado en las palabras. Elena la miró sorprendida y luego sonrió con calidez. «Me encantaría eso, de verdad». Hubo un silencio cómodo entre ellas, y luego Elena preguntó con voz suave: «¿Vas a casarte mañana, Sofía?» La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas que se expandieron por todo el cuerpo de Sofía. No era una pregunta casual, era una invitación a la honestidad, a enfrentar la verdad que había estado evitando durante meses. Sofía bajó la mirada hacia sus manos, que temblaban ligeramente. «No lo sé», admitió finalmente, y fue la primera vez que decía esas palabras en voz alta. «Todos esperan que lo haga. Mi familia, Ricardo, nuestros amigos. Todo está listo, pero yo no sé si puedo». Elena no intentó convencerla de nada. No le dijo que cancelara la boda ni que siguiera adelante. Simplemente dijo: «Solo tú sabes lo que es correcto para ti. Nadie más puede vivir tu vida por ti». Esas palabras, tan simples y tan ciertas, se clavaron en el corazón de Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la estaba viendo realmente, no como la novia perfecta, no como la hija obediente, no como la mujer que cumplía con todas las expectativas, sino como Sofía, con sus dudas, sus miedos, sus sueños escondidos. Y eso era aterrador y liberador al mismo tiempo. Valeria apareció nuevamente, esta vez con las llaves del auto en la mano. «Ya nos vamos, Sophie. Es tardísimo». Sofía miró su reloj. Eran casi las 2 de la mañana. El domingo había comenzado oficialmente, el día de su boda. Se levantó despacio, sintiendo que cada movimiento la alejaba de algo importante. Elena también se puso de pie. «Fue un placer conocerte, Sofía», dijo, extendiendo la mano. Pero cuando Sofía tomó esa mano, ninguna de las dos la soltó inmediatamente. Se quedaron así, mirándose a los ojos, con los dedos entrelazados, sintiendo que había mucho más por decir, pero que las palabras no eran suficientes. «¿Puedo volver a verte?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Elena asintió despacio. «Sabes dónde encontrarme». Luego, con un gesto suave, soltó su mano y dio un paso atrás. Sofía caminó hacia la salida junto a sus amigas, pero se volteó una última vez antes de cruzar la puerta. Elena seguía ahí, de pie en medio del salón casi vacío, mirándola con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Sofía levantó la mano en un gesto de despedida, y Elena hizo lo mismo. Y entonces, la puerta se cerró, y Sofía salió a la madrugada fría de la Ciudad de México, sintiendo que algo fundamental había cambiado dentro de ella, y que ya nada volvería a ser como antes. El auto avanzaba por las calles vacías de la ciudad, mientras las amigas cantaban canciones desafinadas y reían de chistes que Sofía no escuchaba realmente. Ella iba sentada junto a la ventana, con la frente apoyada en el cristal frío, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas difusas. Su mente estaba en otro lugar, atrapada en un loop infinito de pensamientos que no lograba ordenar. La conversación con Elena había removido algo profundo en ella, había despertado preguntas que llevaba años evitando. Y ahora, a pocas horas de su boda, esas preguntas exigían respuestas. Valeria notó su silencio y le dio un codazo suave. «¿Estás bien, Sophie? Te ves pensativa». Sofía intentó sonreír, solo cansada. Fue una noche intensa. Valeria asintió. «Elena es increíble, ¿verdad? Tiene algo especial. Me alegra que hayas podido hablar con ella». Sofía asintió sin decir nada más, y Valeria,
interpretando su silencio como cansancio, volvió su atención a las demás. El auto finalmente se detuvo frente al edificio de Sofía en Coyoacán. Se despidió de todas con abrazos rápidos y promesas de verse temprano en la mañana para comenzar los preparativos. Subió las escaleras hasta su departamento, sintiendo que cada escalón pesaba más que el anterior. Cuando abrió la puerta y encendió la luz, el espacio familiar le pareció extrañamente ajeno. Todo estaba en su lugar. Las plantas, las fotografías, los muebles que había elegido con Ricardo. Pero ella ya no se sentía parte de ese lugar. O tal vez nunca realmente lo había sentido. Se quitó los zapatos, se dejó caer en el sofá y miró el techo en la oscuridad. El silencio de la madrugada era denso, casi opresivo. Pensó en Ricardo, que probablemente estaba durmiendo en la casa de sus padres, emocionado por el día que vendría. Pensó en su madre, que habría pasado la noche verificando que cada detalle del banquete estuviera perfecto. Pensó en los invitados, más de 200 personas que esperaban presenciar la unión de dos familias respetables. Y luego pensó en Elena, en sus ojos oscuros que parecían ver el alma, en su voz que hablaba de libertad y valentía. Se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que lo que había sentido al estar junto a Elena no era simple admiración ni curiosidad intelectual. Era atracción, una atracción profunda, visceral, que la asustaba porque nunca antes había sentido algo así, ni siquiera por Ricardo. Y eso abría una puerta a una verdad que llevaba años tratando de ignorar. Tal vez la razón por la que nunca se había sentido completamente conectada con Ricardo no era porque él fuera el hombre equivocado, sino porque él era un hombre. Punto. Tal vez lo que había estado buscando toda su vida, lo que sentía como una ausencia constante, no era un amor diferente con un hombre, sino la posibilidad de amar de una manera completamente distinta. La idea la llenó de terror y de alivio al mismo tiempo. Terror porque significaba que había pasado 28 años sin conocerse realmente. Pero también alivio, porque finalmente las piezas comenzaban a encajar. Tomó su teléfono y abrió la conversación con Ricardo. Él le había enviado un mensaje a las 11 de la noche. «No puedo esperar a que seas mi esposa. Te amo, Sophie. Descansa. Mañana será el mejor día de nuestras vidas». Sofía sintió que el pecho se le oprimía. Ricardo era un buen hombre. Él no merecía esto. No merecía ser lastimado. Pero tampoco merecía casarse con alguien que no podía amarlo de la manera en que él merecía ser amado. Merecía a alguien que lo mirara con pasión, con deseo, con esa chispa que Sofía acababa de descubrir que existía, pero que nunca había sentido por él. Y ella merecía ser honesta consigo misma, aunque eso significara lastimar a personas que amaba. Sofía no durmió esa noche. Se quedó en el sofá, con la mirada perdida en la oscuridad, sintiendo cómo las horas pasaban lentamente. Cuando el sol comenzó a salir, Sofía se levantó del sofá, se duchó, se vistió con ropa cómoda y se preparó un café que apenas pudo beber. A las 8 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar. Era su madre. «Hija, ¿ya estás despierta? Tenemos que estar en el salón de belleza a las 9. No llegues tarde, por favor». Sofía respiró profundo. «Mamá, necesito hablar contigo. Y con papá. Es importante». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Estás bien, Sofía? ¿Pasó algo?» La voz de su madre estaba teñida de preocupación. «Estoy bien, pero necesito que vengan. Es urgente». 40 minutos después, sus padres estaban en su departamento. Su madre, Guadalupe, llegó con el vestido de novia en una funda protectora, con expresión ansiosa. Su padre, Antonio, tenía el ceño fruncido, claramente confundido por la urgencia de la llamada. Sofía los hizo sentar en el sofá, y ella se quedó de pie frente a ellos, con las manos temblando pero la voz firme. «No puedo casarme hoy», dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Guadalupe dejó caer la funda del vestido. Antonio se puso pálido. «¿Qué estás diciendo, Sofía?», preguntó su madre con voz temblorosa. «¿Esto es nervios de última hora?
Todas las novias se sienten así. Sofía sacudió la cabeza. No son nervios, mamá. Es claridad. Por primera vez en mi vida, tengo claridad sobre quién soy y qué quiero. Y no puedo casarme con Ricardo porque no lo amo de la manera en que debería amarlo. Antonio se levantó bruscamente. ¿De qué estás hablando? Llevan 4 años juntos. Han planeado esta boda durante 1 año. Hay 200 personas esperando. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero las contuvo. Me importa más ser honesta que lo que piensen los demás. No puedo vivir una mentira solo para cumplir expectativas. Guadalupe se llevó las manos a la cara. Ay, Dios mío. ¿Hay alguien más? ¿Te enamoraste de otro? Sofía dudó por un momento. Podía mentir. Podía inventar una excusa más fácil de digerir. Pero si iba a ser honesta, tenía que serlo completamente. Conocí a alguien anoche, una mujer, y me hizo darme cuenta de cosas sobre mí misma que había estado ignorando durante años. El shock en el rostro de sus padres fue absoluto. Antonio se dejó caer nuevamente en el sofá. Guadalupe abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente, con voz quebrada, preguntó: ¿Estás diciendo que te gustan las mujeres? Sofía asintió. Creo que sí, mamá, y siento mucho no haberlo sabido antes. La conversación con sus padres fue absolutamente devastadora en todos los sentidos. Guadalupe lloró sin ningún tipo de control, repitiendo una y otra vez que no entendía nada, que esto simplemente no podía estar pasando, que debía ser una confusión temporal. Antonio, siempre el más contenido emocionalmente de los dos, simplemente se quedó callado, mirando a su hija como si fuera una completa extraña. Sofía intentó explicarles con paciencia infinita y dolor visible que esto no era una decisión impulsiva, que llevaba años sintiéndose fuera de lugar en su propia vida, que la noche anterior solo había sido el detonante para aceptar una verdad que siempre había estado ahí. Pero sus palabras parecían rebotar contra un muro de incomprensión y decepción. «Tienes que hablar con Ricardo», dijo finalmente Antonio con voz ronca. «Esto es tu responsabilidad. Tú le prometiste matrimonio». Sofía asintió. Sabía que esa conversación sería la más difícil de todas. Ricardo no merecía esto. No merecía ser lastimado, pero tampoco merecía casarse con alguien que no podía amarlo plenamente. Tomó su teléfono con manos temblorosas y le envió un mensaje. «Necesito verte, ahora. Es urgente». La respuesta de Ricardo fue inmediata. «¿Estás bien? ¿Pasó algo? Voy para allá». Sofía cerró los ojos y esperó, sintiendo que cada minuto era una eternidad. Ricardo llegó 20 minutos después, con expresión preocupada y el cabello despeinado por haber corrido desde la casa de sus padres. Cuando entró al departamento y vio a Guadalupe llorando y a Antonio con expresión sombría, supo que algo terrible había pasado. «¿Qué ocurre?», preguntó, mirando a Sofía con ojos llenos de miedo. Sofía le pidió a sus padres que los dejaran solos, y aunque Guadalupe protestó, finalmente salieron al pasillo. Cuando la puerta se cerró, Sofía y Ricardo se quedaron frente a frente, separados por un silencio denso y doloroso. «No puedo casarme contigo», dijo Sofía, porque no había manera suave de decirlo. Ricardo parpadeó, como si no hubiera entendido las palabras. «¿Qué?» «Sofía, si es por nervios, todos los tienen. Es normal sentirse asustada antes de la boda». Sofía sacudió la cabeza. «No es por nervios, Ricardo. Es porque no soy honesta contigo, ni conmigo misma, y no puedo prometerte una vida cuando ni siquiera sé quién soy». Ricardo dio un paso hacia ella, con expresión suplicante. «No entiendo. Hemos estado bien. Hemos sido felices. ¿Qué cambió?». Sofía sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. «Nunca hemos sido felices, Ricardo. Hemos sido cómodos. Hemos sido seguros. Pero no ha habido pasión, ni conexión real. Al menos no de mi parte. Y no es tu culpa. Eres un hombre maravilloso. Pero yo no puedo amarte de la manera en que mereces ser amado». Ricardo se pasó las manos por el cabello.
claramente desesperado. ¿Hay alguien más? ¿Te enamoraste de otro? Sofía dudó, pero decidió ser completamente honesta. Conocí a alguien anoche, una mujer, y me hizo darme cuenta de que he estado viviendo una mentira. No es que me haya enamorado de ella en una noche, es que me hizo ver quién realmente soy. La expresión de Ricardo pasó de la confusión al shock, y luego a una mezcla de dolor y rabia. Una mujer. ¿Me estás dejando por una mujer? Su voz se quebró. Sofía sintió que el corazón se le partía. No te estoy dejando por nadie, Ricardo. Te estoy dejando porque no puedo seguir mintiéndote. Porque mereces a alguien que te ame de verdad, no a alguien que está fingiendo. Ricardo se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Durante varios minutos no dijo nada, solo respiraba entrecortadamente, intentando procesar la magnitud de lo que estaba pasando. Finalmente, levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo esto? Sofía se sentó frente a él. No lo sé, años tal vez, pero no sabía qué era, solo sabía que algo faltaba. Y anoche, por primera vez, entendí qué era. Ricardo asintió despacio, con expresión derrotada. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Todo está listo. Los invitados están esperando. Nuestras familias. Sofía tomó aire. Yo les explicaré. Asumiré la responsabilidad. Pero no puedo seguir adelante con esto, Ricardo. No sería justo para ninguno de los dos. Ricardo la miró durante un largo momento, y Sofía vio pasar por sus ojos una sucesión de emociones. Dolor, rabia, incomprensión. Y finalmente, una resignación triste. Nunca pensé que terminaríamos así, dijo con voz ronca. Yo tampoco, respondió Sofía. Y siento mucho haberte lastimado, de verdad. Ricardo se levantó despacio, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Necesito tiempo para procesar esto. No puedo estar aquí ahora. Caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se volteó una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Sofía. De verdad lo espero. Pero esto duele demasiado. Y entonces se fue, dejando a Sofía sola en el departamento, con el peso de la decisión que acababa de tomar y las consecuencias que vendrían. Las siguientes horas fueron un torbellino. Sofía tuvo que llamar al salón de eventos para cancelar todo. Tuvo que enfrentar la ira de algunos familiares, las lágrimas de otros, la incomprensión de casi todos. La noticia se esparció rápidamente entre los invitados, y los teléfonos no dejaron de sonar. Algunos llamaban para preguntar qué había pasado, otros para juzgar, otros simplemente para expresar su decepción. Sofía respondió cada llamada con la misma honestidad dolorosa, sabiendo que cada explicación la alejaba más del mundo que había conocido, pero también la acercaba más a la verdad de quién era. Al caer la noche, agotada emocional y físicamente, Sofía se encontró sola en su departamento, rodeada del silencio que sigue a las tormentas. Su madre no había vuelto a hablarle después de irse en la mañana. Su padre le había enviado un mensaje escueto: «Necesitamos tiempo». Ricardo había bloqueado su número. Valeria y las demás amigas estaban en shock, sin saber qué decir. Sofía se sentía como una extraña en su propia vida, como si hubiera cruzado un puente y quemado todo a su paso. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, se sentía libre. Tomó su teléfono y abrió Instagram. Buscó el perfil de Casa Luna y encontró el de Elena entre los que seguían la cuenta. Su perfil estaba lleno de fotografías de danza, de paisajes urbanos, de momentos capturados con sensibilidad artística. Sofía pasó varios minutos observando cada imagen, sintiendo una mezcla de admiración y nostalgia por alguien que apenas conocía. Finalmente, reunió el coraje para enviarle un mensaje directo. «Hola, Elena. Soy Sofía. Nos conocimos anoche. No me casé hoy. No sé si esto significa algo, pero necesitaba que lo supieras». Pasaron varios minutos sin respuesta. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos,
sintiendo el agotamiento finalmente vencerla. Pero justo cuando estaba por quedarse dormida, el teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. Tomar decisiones difíciles requiere una valentía inmensa. Estoy orgullosa de ti, aunque apenas te conozco. Si necesitas hablar, aquí estoy. Sofía sintió que algo cálido se expandía en su pecho. No era amor, aún no. Pero era esperanza. La esperanza de que tal vez, del otro lado de todo este dolor, había una posibilidad de ser finalmente ella misma. Los días que siguieron a la boda cancelada fueron los más difíciles de la vida de Sofía. Su madre apenas le hablaba, comunicándose solo a través de mensajes fríos y breves. Su padre había intentado acercarse un par de veces, pero las conversaciones siempre terminaban en silencios incómodos y preguntas sin respuesta. Ricardo había desaparecido completamente de su vida, y aunque Sofía sabía que era lo mejor, no podía evitar sentir culpa por el dolor que le había causado. Algunas amigas se habían alejado, incapaces de entender o aceptar lo que había pasado. Otras, como Valeria, intentaban mantener el contacto, aunque la incomodidad era evidente. Sofía pasaba la mayor parte del tiempo sola en su departamento, trabajando desde casa y evitando salir más de lo necesario. Pero también usaba ese tiempo para reconectarse consigo misma. Sacó su cámara fotográfica, que había estado guardada en un cajón durante meses, y comenzó a salir temprano en las mañanas para capturar la ciudad despertando. Fotografió mercados, calles vacías, rostros desconocidos, luces y sombras. Cada imagen era una forma de procesar lo que estaba viviendo, una manera de encontrar belleza en medio del caos. 3 semanas después de la boda cancelada, Elena le escribió: «Hay una exposición de fotografía en la Galería José María Velasco este sábado. ¿Te gustaría ir conmigo?». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Aceptó la invitación sin dudarlo. El sábado llegó con un sol brillante que iluminaba la ciudad de una manera especial. Sofía se arregló con más cuidado del habitual, eligiendo ropa que realmente le gustaba en lugar de lo que creía que debía usar. Cuando llegó a la galería, Elena ya estaba esperando afuera, con un vestido largo color terracota y el cabello suelto ondeando con el viento. Se saludaron con un abrazo que duró un poco más de lo socialmente aceptable, y Sofía sintió que algo dentro de ella se calmaba al estar cerca de Elena nuevamente. La exposición era hermosa, llena de fotografías en blanco y negro que capturaban momentos íntimos de la vida urbana. Caminaron juntas por las salas, comentando sobre composición, iluminación, emociones capturadas. Elena tenía un conocimiento profundo sobre fotografía, y Sofía se sorprendió de lo natural que se sentía compartir esa pasión con alguien más. Al terminar el recorrido, se sentaron en una banca del jardín exterior, rodeadas de árboles y el sonido distante del tráfico. «¿Cómo has estado?», preguntó Elena con genuina preocupación. Sofía suspiró. «Ha sido difícil, muy difícil, pero también liberador. Siento que por primera vez estoy viviendo mi propia vida, no la vida que otros esperaban que viviera». Elena asintió. El precio de la autenticidad siempre es alto al principio, pero con el tiempo te das cuenta de que es el único precio que vale la pena pagar. Sofía la miró, admirando la serenidad que emanaba de ella. «¿Cómo hiciste tú para superar el rechazo de tu familia?». Elena pensó por un momento antes de responder. «No fue fácil. Lloré mucho. Sentí que había perdido todo. Pero también entendí que no podía vivir esperando la aprobación de personas que me amaban condicionalmente». «¿Y tu familia finalmente aceptó quién eres?». Elena sonrió con tristeza. «Algunos sí, con el tiempo. Mi hermana fue la primera en acercarse. Luego mi madre, aunque todavía le cuesta. Mi padre, bueno, él sigue sin hablarme. Pero aprendí a estar en paz con eso. No puedo controlar las decisiones de los demás, solo las mías». Pasaron horas conversando en esa banca, compartiendo historias, riendo, y a veces simplemente guardando silencio mientras observaban a la gente pasar. Había una facilidad en estar juntas que Sofía nunca había experimentado con nadie más. No había presión, no había expectativas.
solo una conexión genuina que crecía con cada conversación. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elena sugirió ir a cenar a un restaurante pequeño cerca de ahí. Sofía aceptó, sintiendo que no quería que ese día terminara. Si esta historia te está llegando al corazón, déjanos un comentario contándonos cuál ha sido tu parte favorita hasta ahora. Tus palabras nos inspiran a seguir creando historias que realmente importan. Durante la cena, en un restaurante íntimo con luces tenues y música suave, la conversación tomó un giro más personal. Elena le contó sobre su primera relación con una mujer, cómo había sido aterrador y maravilloso al mismo tiempo, cómo había tenido que aprender a navegar un mundo que no siempre era amable con el amor que se salía de lo convencional. Sofía la escuchaba absorta, sintiendo que cada palabra la ayudaba a entender mejor su propio camino. ¿Y tú?, preguntó Elena suavemente. ¿Cómo te sientes ahora, después de todo lo que pasó? Sofía pensó cuidadosamente su respuesta, asustada, confundida, pero también más viva de lo que me he sentido en años. Es como si hubiera estado dormida y finalmente desperté. Elena sonrió. Eso es exactamente lo que es, un despertar. Hubo una pausa, y luego Elena añadió: Quiero que sepas algo, Sofía. No tienes que tener todas las respuestas ahora. No tienes que definirte ni etiquetarte. Solo tienes que permitirte sentir, explorar, descubrir quién eres sin presiones. Esas palabras le dieron a Sofía un permiso que no sabía que necesitaba. Permiso para no tener todo resuelto. Permiso para ser vulnerable. Permiso para equivocarse. Cuando terminaron de cenar y salieron a la calle, la ciudad estaba iluminada por faroles y luces de neón. Caminaron sin rumbo fijo, simplemente disfrutando de la compañía mutua. En algún momento, sus manos se rozaron accidentalmente, y ninguna de las dos las apartó. Siguieron caminando así, con los dedos apenas tocándose, sintiendo la electricidad de ese contacto simple pero significativo. Se detuvieron frente a un mural en una pared, una obra de arte urbano que representaba mujeres volando con alas hechas de flores. Elena se quedó mirándolo en silencio, y luego dijo: A veces siento que todos llevamos alas escondidas. Solo necesitamos el coraje para desplegarlas. Sofía la miró, admirando su perfil iluminado por las luces de la calle. Tú me diste ese coraje, dijo suavemente. Elena volteó a mirarla, con ojos llenos de ternura. No, Sofía. Ese coraje siempre estuvo en ti. Yo solo te ayudé a verlo. Estaban muy cerca una de la otra ahora, tan cerca que Sofía podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Elena. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Las luces, el ruido de la ciudad, todo se desvaneció, y solo quedaron ellas dos, mirándose a los ojos. Sofía no supo quién se movió primero, si fue ella o Elena. Pero de repente estaban besándose, suavemente al principio, con ternura y cuidado, y luego con más intensidad, con años de anhelo comprimidos en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban temblando. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Nunca había sentido algo así, susurró. Elena le secó las lágrimas con el pulgar. Yo tampoco, y eso que pensé que ya lo había sentido todo. Se abrazaron en medio de la calle, ajenas a las miradas curiosas de los transeúntes, perdidas en su propio mundo. Y Sofía supo, con una certeza que la llenó de paz, que este era solo el comienzo de algo verdadero. Los meses que siguieron fueron de transformación profunda. Sofía y Elena comenzaron una relación que creció con cuidado y honestidad. No fue fácil. Sofía tuvo que enfrentar miradas de desaprobación, comentarios hirientes y el distanciamiento de personas que había considerado importantes en su vida. Pero también encontró apoyo donde menos lo esperaba. Valeria, después de un periodo de silencio, la llamó una noche para decirle que aunque no entendía del todo, la amaba y quería estar ahí para ella. Su hermana menor, Carolina, apareció un día en su departamento con lágrimas en los ojos para decirle que la admiraba por su valentía. Lentamente,
Sofía comenzó a reconstruir su vida sobre bases más sólidas. Renunció a su trabajo en la empresa familiar y se inscribió en un curso de fotografía profesional. Comenzó a trabajar como fotógrafa freelance, capturando momentos para pequeños negocios locales, bodas no convencionales y proyectos artísticos. Su trabajo comenzó a ganar reconocimiento. Elena y ella organizaron una exposición conjunta de fotografía 6 meses después de conocerse. La galería estaba llena de amigos, conocidos y algunos miembros de sus familias que habían decidido dar un paso hacia la aceptación. Guadalupe, la madre de Sofía, apareció en el último momento, con expresión tensa pero presente. No dijo mucho, pero el solo hecho de estar ahí fue un mensaje poderoso. Mientras Sofía observaba a la gente admirando sus fotografías, sintió la mano de Elena entrelazarse con la suya y supo que había tomado la decisión correcta. Un año después de la boda cancelada, Sofía y Elena se mudaron juntas a un departamento en la colonia Condesa, lleno de luz natural y espacio para sus cámaras y equipos de danza. Adoptaron una gata que encontraron abandonada en la calle y la llamaron Luna. La vida no era perfecta, seguían enfrentando desafíos y momentos difíciles, pero era real, era honesta, era suya. Una tarde de domingo, mientras preparaban café en su nueva cocina, Elena abrazó a Sofía por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente. Sofía pensó por un momento, recordando todo el dolor, las lágrimas, las pérdidas. Pero también recordó los momentos de risa, la libertad de ser ella misma, el amor verdadero que había encontrado. Ni un solo segundo, respondió, volteándose para besar a Elena. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo incansable, llena de historias de personas buscando su lugar en el mundo. Y en ese pequeño departamento de la Condesa, 2 mujeres habían encontrado el suyo, no en un destino planeado, ni en las expectativas de otros, sino en la valentía de ser honestas consigo mismas y en el amor que habían construido juntas. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranjas y rosas, y Sofía, mirando por la ventana con Elena a su lado, supo que había encontrado algo que nunca imaginó posible: la paz de estar exactamente donde debía estar, con exactamente quien debía estar, viviendo finalmente la vida que siempre había sido suya. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque había perdido cosas importantes en el proceso, había ganado algo infinitamente más valioso: la libertad de ser completamente ella misma, la libertad de amar sin miedo, la libertad de construir una vida auténtica, incluso cuando eso significaba ir contra las expectativas de todos. Y esa libertad, esa verdad, no tenía precio alguno en este mundo. Fin. Gracias por acompañarnos en esta historia de valentía, autenticidad y amor verdadero. Si te conmovió el viaje de Sofía, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para ser honesto consigo mismo. Nos vemos en la próxima historia.